quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo, varones de Dios. Ruego que la presencia del Señor sea fluyendo sobre cada uno de nosotros en este día. Un día que, como ha sido costumbre desde hace unos años atrás, en la sede central de la Iglesia Misionera Cristo para las Naciones, lo hemos proclamado como día de ayuno y de oración. Aprovecho para invitarte que en la medida que puedas, te hagas presente en la casa de oración los días sábados en la mañana, para que podamos orar por ti, para que podamos ministrar en cada área de tu vida. Precisamente el tema de la enseñanza de hoy, de la meditación de la palabra de Dios, tiene que ver con la importancia del ayuno, con los beneficios del ayuno. En primer lugar, te invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 16. Dice Jesús y el ayuno. Nuestro amado Señor Jesucristo, quien vio la manera equivocada como se estaba ayunando, básicamente para impresionar a las demás personas de una espiritualidad que en realidad no se tenía. Muchas personas en las esquinas solían demudar su rostro y aparentar una espiritualidad que en verdad no tenían. El Señor Jesucristo entonces abre sus labios para confrontar, pero también para enseñar lo que en realidad debe ser el ayuno. Dice esta porción de la palabra de Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amados hermanos, a veces se interpreta mal lo que es este hábito espiritual tan importante del ayuno. Algunos proclaman unos ayunos que en verdad no son ayunos. Por ejemplo, ayuno de televisión, ayuno de celular, ayuno de tantas cosas que en realidad no configuran lo que a la luz de la palabra de Dios es el verdadero ayuno. Otras personas piensan que proclamando ayuno pueden presionar al Señor para que tome una decisión en el sentido que se considera pertinente o conveniente. Y obviamente tampoco esto es el ayuno. El ayuno es un hábito espiritual, es un tiempo que se aparta para entrar en oración, en intimidad con el Señor. Es un tiempo de acercamiento a Dios. Es un tiempo en el cual se busca alejarnos de todo lo que distrae, de todo lo que pueda impedir que haya un fluir de la presencia de Dios sobre nuestra vida. Hermano o hermana, es conveniente que al menos ayunemos un día en la semana. Cuando una persona adquiere el hábito del ayuno, esta persona se convierte en una persona ungida, una persona que es revestida del poder de Dios, que recibe una serie de bendiciones que no todo el mundo posee. La oración y el ayuno son estrategias eficaces implementadas por el Señor, sugeridas por el Señor, establecidas por Él, para que su pueblo se ocupe de
el asunto espiritual, que es tan importante y determinante en todas las demás áreas de nuestra vida. En Isaías 58 también se habla acerca del ayuno. El Señor confronta la dureza del corazón de personas que ayunaban con propósitos innobles. Ayunaban por ayunar. Ni siquiera hacían el deber o el esfuerzo por agradar a Dios, sino que seguían en esas tendencias de imponencia, de injusticia, de maltrato a las personas que estaban bajo su tutela, bajo su cobertura. Por eso en Isaías 58 el Señor dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es como una reclamación que el corazón endurecido le hace al Señor. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Es decir, se ayunaba con intereses meramente personales, egoístas, desenfocados. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y dice el Señor, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El Señor reprocha actitudes inadecuadas de personas que se creían muy espirituales. En el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Es decir, el Señor decía, es mucho más que meras acciones religiosas superficiales o aparentes. En el versículo 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir, dejar de oprimir al prójimo, dejar de abusar del prójimo. No es que partas tu pan con el hambriento, dice el Señor, en esos ayunos proclamados. Dice que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor está hablando de misericordia, de un corazón en verdad dispuesto a agradar a Dios, de un corazón sensible a la necesidad de su prójimo. Hermano, hermana, nada sacamos con encerrarnos en un templo, en la casa de oración, a proclamar ayuno, pero con el corazón endurecido, enajenados, es decir, completamente ajenos a la necesidad que nos rodea. Gentes, personas que están sin Cristo en su corazón, que están caminando hacia la condenación eterna, hogares destruidos, matrimonios atacados por el maligno. Para eso es que debemos ayunar, hermanos, para confrontar todas esas obras de las tinieblas. Dice el Señor que cuando ayunamos con ese propósito, nacerá tu luz como el alba. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bendito sea el Señor. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo está diciendo el Señor del cielo, está revelando las grandes bendiciones, los beneficios que genera el hecho de que ayunemos como el Señor lo establece. Dice en el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, es decir, tu familia, dice el Santo, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amada hermana, amado hermano, proclama ayuno. Pide cobertura de tus pastores.
Fija propósitos específicos durante esas jornadas de ayuno y de oración. Preséntalas de antemano para que oremos en esa dirección y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Mira que hay una serie de beneficios muy específicos que quiero que los tengas muy presente. Cuando nosotros proclamamos ayuno y entramos en una oración sincera, profunda, en adoración, en meditación de la preciosa palabra del Señor, cuando empezamos a interceder los unos por los otros, a clamarle al Señor por las almas perdidas, por las naciones de la tierra, cuando oramos de lo general a lo particular, es decir, de las naciones de la tierra por la salvación de las almas, porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, porque las iglesias cristianas se levanten con unción, con poder, con revelación, con autoridad. Cuando clamamos en ese sentido, vamos a ver cómo vienen esas oleadas, ese avivamiento del que tanto se habla, hermana, hermano. Vamos a ver miles y millones de almas convertidas a Cristo Jesús. Por eso conviene orar de esa manera general y después aterrizar en tu país, orar por tu nación, orar por tu ciudad, orar por tu colonia, por tu barrio, orar por tu hogar, por cada miembro de tu familia y finalmente por ti, hermana y hermano. Hay beneficios tan evidentes para el ayuno, ese acercamiento a la presencia de Dios. Te acercas a Dios en ayuno y en oración, te postras ante su presencia, suplicas y clamas, y el Señor te escucha. Verás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como desciende sobre ti. Además, hermano, un beneficio evidente, amada hermana, del ayuno es que vas a recibir revelación de parte de Dios. El Señor va a aclarar tus pensamientos, va a colocar sentires en tu corazón. El Señor te puede conceder visión e incluso te puede hablar de manera audible cuando tú eres una persona de ayuno y de oración. Vas a conocer la voluntad de Dios en asuntos específicos, personales o familiares. Vas a consultar con el Señor y el Señor no va a permitir que tú tomes decisiones equivocadas. Además, vas a recibir unción para que coloques tu vida y los dones y los talentos que Dios te ha concedido, te ha regalado al servicio de la congregación, al servicio del pueblo de Dios, hermana, hermano. También es evidente que vas a disponer, vas a ver el poder de Dios para romper esas fortalezas, esas ligaduras, para liberar las mentes de esas fortalezas mentales negativas, sentimientos de depresión, de amargura, de rencor, traumas, complejos, temores. Todo esto se va cuando aprendemos a orar y ayunar en intimidad con el Señor. Vamos a recibir poder de Dios para romper ataduras y yugos de aflicción, para romper esas adicciones a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a hábitos pecaminosos, para romper y quebrantar toda brujería, toda hechicería. Hermana, hermano, por eso es tan importante que proclamemos al menos un día de ayuno, únicamente bebiendo agua. Abstente, hermano, si es posible. Antes de entrar en el ayuno, ora y dile al Señor: Señor, dame fortaleza, y hazlo en secreto. Pide la cobertura únicamente de tus pastores. Hay ayunos que son colectivos, congregacionales, pero hay otros individuales. Pero siempre pide respaldo en oración. Y a lo largo del día de ayuno, suplica la intervención de Dios y vas a ver cambios radicales en tu vida. Van a haber cambios de carácter, de sentimientos, de actitudes. Vas a interceder, a clamar y a gemir por la salvación de los perdidos, y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Vas a suplicar protección de Dios frente a los ataques del enemigo en contra tuya, en contra de tu hogar, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, en contra de tu país, hermana, hermano. Y vas también a suplicar la revocatoria de los juicios de Dios, como sucedió allí en el caso de Jonás, cuando fue enviado a Nínive para que advirtiera, y se proclamó ayuno y oración, y el Señor revocó ese juicio. Hermana, hermano, anímate a venir los sábados al ayuno. Si por alguna razón no puedes asistir de manera presencial, proclama ayuno allí en el lugar donde te encuentres, pero no te olvides orar, adorar, meditar en la palabra
y dedicar ese día en comunión con el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos a ti el honor, te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque tú en este día confrontas, Señor, la apariencia, la hipocresía. Tú nos dices, Señor, cómo ayunar, qué es ayunar, Señor, y los beneficios que recibimos cuando en verdad desarrollamos este hábito, cuando adoptamos, Señor, el ayuno y la oración como un estilo de vida, Señor. Señor, yo ruego que coloques en cada uno de nosotros el querer como el hacer, el anhelo, Señor, de proclamar ayuno. Y durante ese día, así sea uno, o los días que cada quien, conforme a tu dirección, Señor, tú coloques en el corazón, Señor, que esas jornadas de ayuno y de oración sean de gran bendición, Señor, sean de liberación y manifestación de tu gloria. Con toda humildad, Señor, te lo suplicamos. Bendice a la Iglesia Misionera Cristo para las Naciones. Bendice las sedes misioneras allí en México, allí en Venezuela, aquí la sede central, Señor, en Bogotá, Colombia. Gracias por cada misionero, Señor. Bendice a tu hijo Jorge Lagos, Clara Isabel Gómez, Elvianorcito Unjano, Señor. Y ahora nuestro hermano Luis Miguel Herrera, Señor, quien irá como misionero también allí a Venezuela, Señor. Bendice, Padre amado, a tu sierva Elizabeth y mi vida, Señor, como pastores de este ministerio. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Honor y gloria a tu santo nombre. Amén y amén. Quieto en tu presencia,